La vida brillante de Adolfo Ángel antes de la tormenta. Fama, amor y una confianza ciega que lo llevó al abismo. Durante décadas, el nombre Adolfo Ángel, reconocido mundialmente como el Güero de los Temerarios, había sido sinónimo de romanticismo, elegancia musical y una vida aparentemente perfecta tanto en los escenarios como fuera de ellos. Su voz suave, su estilo inconfundible y su capacidad de componer versos que tocaban el alma lo convirtieron en una figura admirada en toda América Latina. Sin embargo, detrás de ese brillo público, detrás de los aplausos interminables y los conciertos abarrotados, se escondía una historia íntima marcada por una caída emocional que nadie vio venir. La traición de la persona que él más amaba, su esposa. Una traición tan inesperada, tan absurda y dolorosa, que todavía hoy resulta difícil de creer incluso para quienes estuvieron cerca de él. Pero antes de entrar en la tragedia, antes de revelar los detalles de la infidelidad que destrozaría su mundo y lo empujaría a un estado emocional crítico, es necesario entender cómo era la vida de Adolfo Ángel antes del escándalo, qué lugar ocupaba su esposa en su universo afectivo y por qué la traición se convirtió no solo en un golpe moral, sino en una herida imposible de cerrar. Un ícono romántico que vivía según sus propias letras. Durante años, Adolfo Ángel construyó su imagen pública alrededor del amor. Canciones profundas, letras que hablaban de entrega absoluta, de fidelidad, de dolor, de pasión. Sus seguidores lo veían como el hombre que no solo cantaba sobre el romance, sino que lo vivía intensamente. Y eso, en gran parte, era cierto. Lejos de los escenarios, Adolfo era un hombre reservado, disciplinado, extremadamente protector con su vida privada y con su familia. Los que realmente lo conocían afirmaban que su mayor fortaleza también era su mayor vulnerabilidad, su capacidad de amar sin condiciones. No tenía miedo de comprometerse ni de entregarse por completo a una mujer. Y cuando finalmente encontró a la persona que creyó sería su compañera para toda la vida, su devoción fue absoluta. Ella, su esposa, había llegado a su vida en un momento donde él ya lo tenía todo. Éxito, dinero, reconocimiento. Pero lo que él buscaba no era admiración, buscaba paz emocional, un refugio lejos del ruido de la fama, y durante mucho tiempo creyó haberlo encontrado en ella. Una relación que nació bajo el brillo pero creció en silencio. Aunque Adolfo mantenía su vida personal casi herméticamente protegida, era imposible ocultar la felicidad que lo acompañaba durante los primeros años de su matrimonio. Sus amigos más cercanos recuerdan que él solía describir a su esposa como su equilibrio, su complemento perfecto, la persona que le devolvió la ilusión en la vida privada. Ella era más joven, con una personalidad activa, sociable, acostumbrada a los ambientes donde la presencia masculina era frecuente. Sin embargo, Adolfo jamás se mostró celoso. Su seguridad en el amor que le daba y la confianza que depositó en ella eran totales. Él creía que un amor verdadero solo podía florecer si no estaba marcado por la sospecha. Y precisamente ahí, en esa confianza ciega, comenzó a construirse el escenario de lo que más tarde sería su tragedia. Los primeros indicios que él decidió ignorar, como ocurre en muchas historias de infidelidad, las señales iniciales eran pequeñas, casi imperceptibles, fáciles de justificar. Su esposa pasaba más tiempo fuera de casa. Sus excusas eran siempre plausibles. Compromisos laborales, reuniones con amigas, viajes cortos que ya eran parte de su rutina. Adolfo, centrado en sus proyectos personales y musicales, respetaba su autonomía. Pero quienes observaban desde fuera comenzaron a notar cambios más evidentes. Ella se mostraba distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Su teléfono, antes descuidado sobre cualquier mesa, se convirtió en un objeto que no soltaba ni por un instante. Su lenguaje corporal se volvió tenso cuando Adolfo intentaba conversar sobre su relación. Sin embargo, él no quería ver lo que estaba frente a sus ojos. El amor, cuando es profundo, crea una especie de ceguera emocional que impide aceptar la posibilidad de una traición, la llegada del hombre que nadie imaginaba. Aquí es donde la historia comienza a torcerse hacia lo imprevisto. Entre los amigos cercanos de la pareja, había un hombre al que Adolfo apreciaba profundamente, un colaborador de confianza, alguien que durante años había estado en el círculo íntimo del artista. No era famoso, no era una figura pública, ni tampoco alguien que despertara sospechas. Era, simplemente, alguien considerado de la casa. La esposa de Adolfo mantenía una relación aparentemente cordial con él, como la tendría con cualquier persona cercana a su esposo. Nadie imaginaba que, detrás de esa cordialidad, comenzaba a gestarse una relación prohibida.
Nadie, ni siquiera Adolfo. Lo más doloroso es que él mismo fue quien integró a ese hombre a su vida familiar, quien le dio acceso a su hogar, a su confianza, a su espacio privado. Jamás pensó que ese gesto de buena voluntad se convertiría en el detonante de su desgracia. El inicio de la doble vida. Los meses siguientes fueron los más contradictorios en la historia de su matrimonio. Mientras Adolfo trabajaba en nuevos proyectos musicales y daba entrevistas donde hablaba de estabilidad y plenitud emocional, en su casa se desarrollaba un drama silencioso. Su esposa había encontrado un escape, una emoción clandestina que comenzó a consumirla. El engaño, como siempre, empezó con mensajes, encuentros aparentemente inocentes, miradas demasiado largas. Lo que al principio era solo un coqueteo, terminó transformándose en una relación intensa, peligrosa y emocionalmente destructiva. Ella justificaba su conducta con razonamientos que solo tenían sentido para quien intenta aliviar la culpa. Me siento sola. Adolfo siempre está ocupado. Necesito algo mío, algo personal. Pero la verdad es que había cruzado una línea sin retorno. La traición ocurría a espaldas de un hombre que confiaba plenamente. Cuando una infidelidad se desarrolla dentro del mismo círculo íntimo, el daño se multiplica. Para Adolfo, la idea de que su esposa pudiera fijar sus ojos en otro hombre ya era un golpe devastador. Pero descubrir más tarde que ese hombre era alguien que él consideraba casi un hermano, sería la estocada final. Lo trágico es que, en esta etapa, Adolfo aún no sabía nada. Vivía engañado en una burbuja de aparente estabilidad emocional, sin imaginar que cada sonrisa de su esposa escondía una mentira, que cada salida repentina tenía un destino diferente al que él creía. El deterioro emocional que él no supo leer. Poco a poco, la distancia entre ellos se volvió insalvable. Ella evitaba conversaciones profundas, rechazaba los intentos de reconciliación emocional, y cuando discutían mostraba una frialdad que contrastaba con la pasión de los primeros años. Adolfo comenzó a sentir que algo no estaba bien, que sus esfuerzos por salvar el matrimonio no eran suficientes. Su esposa, sin embargo, se hundía cada vez más en la relación prohibida, alimentando un secreto que, inevitablemente, terminaría por estallar. Sus amigos recuerdan que fue en esta época cuando Adolfo empezó a cambiar. Se mostraba agotado. Perdió peso. Su voz, incluso en los ensayos, sonaba distinta, quebrada. Comenzó a cancelar eventos, a evitar reuniones y a encerrarse por horas. La armonía que lo había acompañado toda su vida comenzó a desmoronarse. Un silencio que anunciaba tragedia. Justo antes del descubrimiento final, hubo un periodo extraño, casi inquietante. Su esposa parecía más nerviosa que nunca, el amante se mostraba ausente, y Adolfo empezó a sentir un miedo inexplicable. No sabía exactamente a qué temía, pero su intuición le gritaba que algo grave estaba por ocurrir. Y tenía razón, el desenlace no tardaría. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, no solo destruiría su matrimonio, arrastraría consigo la salud emocional y mental de un hombre que había construido su vida entera alrededor del amor y la lealtad. La revelación devastadora. El día en que Adolfo Ángel descubrió la verdad y todo su mundo se vino abajo, el momento de mayor oscuridad en la vida de Adolfo Ángel no llegó con un grito ni con una pelea violenta, sino con un silencio tan profundo que parecía partir el aire en dos. La verdad que había permanecido oculta durante meses, una verdad que él había presentido pero nunca tuvo el valor de enfrentar, finalmente salió a la luz de una manera cruel, inesperada y demoledora. El engaño de su esposa no fue solo una infidelidad, fue una traición doble, un golpe que vino de dos frentes: la mujer a la que él entregó su vida y el hombre al que abrió las puertas de su hogar. El más doloroso, el más impactante, narra el instante exacto en que la mentira se derrumbó, los minutos que siguieron al descubrimiento, y el modo en que la vida de Adolfo Ángel empezó una caída emocional que marcaría el principio de su tragedia. La mañana que lo cambió todo. Era un día ordinario, uno de esos días que no anuncian tormenta. Adolfo había regresado de una reunión de trabajo más temprano de lo habitual. Tenía la intención de sorprender a su esposa con un desayuno, un gesto pequeño pero lleno de cariño, como solía hacerlo en los momentos donde sentía que algo entre ellos necesitaba repararse. Pero lo que encontró no fue un hogar tranquilo, sino un ambiente extraño, cargado, casi hostil. Su esposa se mostraba nerviosa, como si hubiese sido sorprendida en medio de algo que intentaba ocultar. Él la observó. Sus manos temblaban. No podía sostenerle la mirada. Parecía estar reuniendo palabras que no lograba pronunciar. Adolfo, con la sensibilidad que lo caracterizaba, intentó hablarle con calma. ¿Pasa algo? Te siento distante desde hace semanas. Ella negó al principio.
Mintió con la seguridad automática de quien ha repetido la misma historia demasiadas veces. Pero esa mañana, algo falló en su guión. Una frase maldicha, una contradicción evidente, un detalle insignificante se convirtió en la primera grieta que lo llevó a descubrir la verdad. El mensaje que lo destrozó. El detonante no fue una confesión, sino un sonido. El timbre del teléfono de su esposa. Un mensaje entrante. El dispositivo vibró sobre la mesa. Ella, nerviosa, intentó tomarlo rápidamente, pero Adolfo, por primera vez en meses, actuó impulsivamente. Lo tomó antes que ella. La pantalla mostraba a un hombre que Adolfo jamás habría sospechado. El hombre que él tanto apreciaba, su colaborador, su amigo. Pero lo peor no fue el nombre. Fue el contenido. Un mensaje corto, directo, imposible de malinterpretar. Te extraño. Anoche pensé en ti todo el tiempo. No aguanto más ver a Adolfo actuar como si nada pasara. Ese fue el instante exacto en que el mundo de Adolfo Ángel se quebró. Su corazón se detuvo unos segundos, como si el cuerpo hubiera intentado negar la verdad. El silencio que siguió fue insoportable. Ella quedó paralizada. Él la miró como si no la reconociera. Dime que esto no es lo que parece, dijo con una voz tan rota que parecía la de otro hombre. Y entonces, la máscara cayó. La confesión que destruyó décadas de confianza, la esposa de Adolfo Ángel trató de justificarse. Balbuceó explicaciones. Trató de minimizar lo sucedido. Pero la verdad, cuando se revela, tiene el poder de arrasar con todo. Reconoció la infidelidad. Reconoció que la relación llevaba meses. Reconoció que había mentido cada vez que él preguntó. Reconoció que el otro hombre era alguien con quien ella se sentía escuchada y comprendida. Para Adolfo, esas palabras fueron aún más dolorosas que el engaño físico. Él siempre creyó haber sido un esposo atento, presente, protector. La idea de que ella hubiera encontrado algo mejor en otro hombre destruyó su autoestima y su percepción de sí mismo. El golpe final. Él no es cualquiera. Es de tu propia casa. Cuando finalmente él preguntó por qué con ese hombre en particular, su esposa no tuvo respuesta. O tal vez la tuvo, pero ninguna que pudiera justificar semejante traición. Ese hombre había sido parte del círculo íntimo de Adolfo durante años. Había compartido cenas familiares, había estado en giras, había entrado a su hogar libremente. La traición, por lo tanto, no era solo emocional. Era simbólica. Era una violación profunda de la confianza más básica, la confianza entre amigos. La caída emocional de Adolfo Ángel, del shock al derrumbe psicológico. La noticia no lo golpeó de una vez. Fue como una ola que avanzaba lentamente, destruyendo cada rincón de su estabilidad interna. Durante horas caminó por la casa sin saber qué hacer. No lloraba, no gritaba, no reclamaba. Parecía un hombre desconectado de la realidad, atrapado entre el deseo de despertar de una pesadilla y la necesidad de entender cómo pudo haber sido engañado por dos personas tan cercanas. Su esposa, en lugar de acercarse, lo observaba desde lejos, incapaz de enfrentar su mirada. La culpa la envolvía, pero no lo suficiente como para revertir lo que ya había ocurrido. Los amigos de la pareja intervienen. La noticia se filtró rápidamente. Las personas más cercanas a Adolfo notaron su transformación inmediata. Había perdido el color del rostro. Hablaba con pausas largas, como si cada palabra le costara esfuerzo. Se movía lentamente, como un hombre enfermo. Un amigo íntimo describió la escena con estas palabras. Nunca lo había visto así. Era como si su espíritu se hubiera evaporado. Ya no era el mismo Adolfo que todos conocíamos. El enfrentamiento inevitable con el amante. Aunque Adolfo al principio no quiso verlo, el destino los obligó a encontrarse. El hombre, quizá por remordimiento o por miedo a las consecuencias, decidió presentarse en la casa para hablar. Adolfo abrió la puerta. Lo miró con una frialdad que jamás había mostrado. Hubo un silencio largo, pesado. ¿Por qué? Fue lo único que preguntó. El otro hombre bajó la mirada. Intentó justificarse. Fue un error. No quise lastimarte. Las cosas simplemente pasaron. Pero nada de eso tenía sentido para Adolfo. Nada podía explicar cómo alguien que él consideraba parte de su familia pudo participar en una traición tan devastadora. La discusión terminó con un quiebre irreversible. Cuando Adolfo se dio cuenta de que no obtendría una respuesta que pudiera aliviar su dolor, simplemente cerró la puerta. Ese gesto, simple pero contundente, marcó un antes y un después. En ese momento comprendió que la pérdida era doble. Perdió a su esposa, perdió a su amigo, y perdió una parte de sí mismo en el proceso. Los días siguientes, un tormento silencioso. La casa se convirtió en un espacio de sombras. Adolfo dejó de hablar con su esposa. Ella intentó acercarse,
pero él ya no podía escucharla. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de la traición. Pasaba horas encerrado en su estudio, mirando fotografías viejas, revisando mensajes antiguos, intentando encontrar el punto exacto donde todo comenzó a derrumbarse. No había respuestas. El cuerpo comienza a manifestar lo que la mente no podía sostener. El estrés, la angustia y el dolor emocional empezaron a afectar su salud física. Dejó de dormir. Perdió el apetito. Sufría episodios de ansiedad. Su presión arterial se descontroló. Comenzó a temblar sin razón aparente. Los médicos que lo examinaron advirtieron que estaba entrando en una etapa crítica. Un colapso emocional severo, el tipo de derrumbe que no solo afecta a la mente, sino también el cuerpo. La separación inevitable. Después de días de tensión insoportable, Adolfo tomó una decisión definitiva. No puedo seguir contigo. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Ella lloró. Imploró una segunda oportunidad. Prometió cambiar. Prometió reparar lo irreparable. Pero para él ya no había vuelta atrás. El amor, cuando es tan profundo, duele más que cualquier herida física. Y la traición había dejado una marca demasiado grande. El adiós más doloroso. El día que ella dejó la casa, Adolfo sintió que una parte de su vida se extinguía. A pesar del engaño, él todavía la amaba. Y eso, paradójicamente, hacía el dolor aún más insoportable. El inicio de la soledad absoluta, con su esposa fuera de su vida y su amigo borrado de su círculo íntimo, Adolfo se encontró solo por primera vez en décadas. Una soledad que no era pacífica ni liberadora, sino una soledad oscura, pesada, llena de preguntas sin respuesta. Su entorno notó que ya no tenía ganas de componer, ni de cantar, ni de aparecer públicamente. El hombre que alguna vez iluminó escenarios enteros había quedado reducido a una sombra que caminaba sin rumbo dentro de su propio hogar. Era el comienzo del declive emocional más profundo de su vida. Y lo peor aún estaba por venir, la devastación final, el deterioro físico y emocional de Adolfo Ángel tras la traición que marcó su destino. La separación no trajo alivio, no trajo claridad, no trajo paz. Para Adolfo Ángel, la infidelidad de su esposa y el descubrimiento de que había sido traicionado por un hombre de su círculo más íntimo, dejó una herida tan profunda que comenzó a consumirlo lentamente, día tras día, hasta llevarlo a un estado de fragilidad que nadie imaginaba posible en una figura tan querida y respetada. Este capítulo narra la etapa más oscura de su vida: la caída emocional, el deterioro físico, la pérdida del gusto por vivir y la transformación de un ícono musical en un hombre a la deriva, esperando que el tiempo, de algún modo, cure lo que la traición destrozó. Un vacío que lo dejó sin rumbo. Después de que su esposa dejó la casa, Adolfo se encontró en un silencio que parecía interminable. Ya no había discusiones, ya no había explicaciones forzadas, ya no había mentiras, pero tampoco había compañía, ni calor, ni motivos para sonreír. La ausencia de ella, y al mismo tiempo, la presencia constante del recuerdo de su traición, lo sumió en un conflicto interno devastador. Los días se convirtieron en rutinas pesadas. Las noches se volvieron interminables. El tiempo, que antes era un aliado de creatividad, ahora era un enemigo que lo vigilaba sin piedad. El estudio musical. De santuario a prisión emocional. Durante años, el estudio de Adolfo había sido su refugio, el lugar donde nacían las melodías más románticas y recordadas por millones. Pero después del escándalo, ese espacio se transformó. Las paredes que antes vibraban con notas cálidas, ahora parecían absorber su tristeza. El piano, testigo silencioso de toda su carrera, permanecía cerrado, cubierto de polvo. Las partituras estaban intactas, como si nadie hubiese tenido la fuerza de tocarlas en semanas. Incluso sus colaboradores notaron el cambio. Entraba, se sentaba y solo miraba al vacío, contó uno de ellos. Era como si hubiera perdido la chispa. Nada lo motivaba. La traición no solo le había robado a su esposa, le había robado su identidad como artista. La salud física comienza a quebrarse. El cuerpo humano no es inmune al dolor emocional. Y en el caso de Adolfo Ángel, esa conexión entre mente y cuerpo se manifestó de manera cruda y alarmante. Pérdida de peso acelerada. Amigos y familiares relataron que en pocas semanas perdió una cantidad preocupante de peso. Su rostro se afinó, sus manos temblaban y su postura se encorvó ligeramente, como si cada día fuera una carga más difícil de sostener. Ya no comía, comentó un pariente. Decía que no tenía hambre, que todo le sabía igual. Insomnio severo. Las noches eran su peor enemiga. El silencio profundo de la madrugada lo obligaba a enfrentarse a los pensamientos que tanto intentaba evitar durante el día. Se despertaba varias veces, empapado en sudor, después de soñar con escenas de la traición. Su esposa riéndose. El hombre mirándolo con lástima. La puerta cerrándose detrás de ella.
Era un tormento psicológico que no le daba tregua, ansiedad y ataques de pánico. A veces, mientras estaba sentado en su estudio o caminando por la casa, una ola repentina de ansiedad lo paralizaba. Sentía el pecho apretado, el corazón acelerado, la respiración entrecortada. Estos episodios se hicieron tan frecuentes que comenzaron a preocupar seriamente a su círculo cercano. La soledad se vuelve un enemigo silencioso. La gente suele decir que con el tiempo todo sana. Pero para Adolfo, el tiempo solo hacía que la herida se profundizara. Cada día que despertaba en una casa vacía era un recordatorio cruel de la vida que había perdido. Intentó mantener contacto con amigos, pero incluso ellos lo encontraban cambiado. Más callado. Más frágil. Más distante. Había momentos en los que intentaba mostrarse fuerte, pero su voz lo traicionaba. La tristeza había tomado control absoluto de su vida. Los intentos fallidos por retomar su carrera, sus representantes le sugerían retomar giras, componer nuevas canciones, reconectar con el público que tanto lo amaba. Pero él no tenía fuerzas. ¿Cómo voy a cantar sobre amor si ya no creo en él?, respondió en una ocasión. Para un artista cuya esencia había sido siempre la emoción y la entrega, la pérdida de fe en el amor era equivalente a perder la razón de su existencia. Recuerdos que lo perseguían sin piedad. A pesar de su deseo de sanar, había días en los que su mente regresaba a los momentos más dolorosos. La lectura del mensaje, la confesión temblorosa de ella, la mirada baja de su amigo, las palabras que nunca debieron ser pronunciadas. Estos recuerdos, en vez de desvanecerse, se repetían como un eco interminable, torturándolo. Las fotografías se convirtieron en enemigos mortales. Cada rincón de la casa estaba lleno de imágenes de su vida juntos. Vacaciones en la playa, navidades en familia, momentos íntimos capturados en sonrisas. Pero lo que antes era motivo de felicidad ahora provocaba dolor. Muchos días, Adolfo se encontraba llorando frente a una fotografía, sin siquiera recordar cuándo había empezado. Los rumores comienzan a filtrarse. Aunque Adolfo intentó mantener en privado el motivo de la ruptura, el círculo cercano de la pareja comenzó a hablar, primero en voz baja, luego en reuniones privadas, y finalmente el rumor llegó a los medios. No tardaron en aparecer titulares insinuando problemas maritales, deslealtad y un amigo traidor. Esto aumentó aún más su sufrimiento. La vida pública se convirtió en una amenaza constante. No quería salir. No quería que nadie lo viera en ese estado. Los fans se preocuparon. Miles de mensajes inundaron las redes. ¿Estás bien, maestro? Te extrañamos. Estamos contigo. Pero él no respondía. No podía. Las palabras de cariño, aunque sinceras, no eran suficientes para levantarlo del abismo emocional en el que había caído. El inicio de la depresión profunda. Con el paso de los meses, los síntomas eran evidentes para cualquiera. Adolfo estaba cayendo en una depresión clínica severa. Ya no solo era tristeza, era fatiga constante, desconexión con la realidad, pérdida total de interés por actividades que antes amaba, pensamientos negativos persistentes. Un amigo relató: lo visitamos un día y estaba sentado en la oscuridad sin hablar. Intentamos hacerlo reír, pero no reaccionaba. La traición había activado una caída emocional que se volvió incontrolable. Un intento por reconstruirse que llegó demasiado tarde. Hubo un momento, breve pero significativo, en el que Adolfo intentó levantarse. Comenzó a escribir de nuevo, abrió el piano, trató de salir a caminar. Pero cada intento chocaba contra la misma realidad. La decepción no se iba, el dolor no se suavizaba. El resentimiento seguía ahí, como una espina clavada en lo más profundo. Sus médicos le recomendaron descanso absoluto, le advirtieron que su salud estaba en riesgo real, pero él, en la intimidad, confesaba que no sabía cómo avanzar. El deterioro era visible. Se está apagando. Esa fue la frase que un amigo cercano usó para describirlo. Ya no era el hombre energético, alegre, creativo que todos conocían. Era una versión desgastada, lenta, sin brillo. Un día especialmente oscuro. Hubo una mañana en la que Adolfo no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo simplemente no respondió. Estaba exhausto, física y emocionalmente. Pasó horas mirando el techo, sin fuerzas para hablar ni para llorar. Fue ahí cuando su entorno comprendió la gravedad real de la situación. Adolfo Ángel estaba al borde del colapso total. El reconocimiento final. La traición lo había marcado para siempre. No importaba cuánto tiempo pasara, ni cuántas personas intentaran ayudarlo. La infidelidad de su esposa no fue solo un episodio triste. Fue un golpe irreparable que afectó su autoestima, salud, carrera, identidad como hombre y como artista. Él mismo lo reconoció en una conversación privada. No sé si voy a salir de esto. Siento que una parte de mí murió aquel día. Estas palabras se convirtieron en el símbolo de su tragedia. La vida después de la traición. Un futuro incierto. Aunque Adolfo sobrevivió, la herida sigue abierta. Hasta hoy,
Quienes lo conocen aseguran que no ha vuelto a ser el mismo. Sigue retirado, sigue frágil, sigue luchando con las sombras de un pasado que no pidió y que no merecía. La música, alguna vez su motor, ahora aparece solo en pequeños destellos. El amor, antes su estandarte, se convirtió en un concepto doloroso. Y su historia, marcada por éxito, romanticismo y entrega absoluta, terminó transformándose en un ejemplo devastador de cómo una traición puede destruir incluso a los hombres más fuertes y sensibles.